en la presencia de Dios. Hablamos ayer que es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y examinamos ayer el relato donde nuestro Señor Jesús es reconocido como Rey. Y delante del Rey no cabe sino una sola cosa. Eso es la adoración. Y cualificamos lo que se entendía por la adoración. Digámoslo a manera de repaso. En primer lugar, que la adoración bíblica es una adoración que en primer lugar tiene adoradores. No podemos separar el acto de adorar de la persona del adorador. Cuando la samaritana le preguntó al Señor sobre el sitio correcto para adorar, Jesús le dijo: no se trata de sitio, sino más bien de adoradores. Los verdaderos adoradores. Fíjese que ni siquiera dijo la verdadera adoración, sino los verdaderos adoradores. Eso quiere decir que de alguna manera somos la primera ofrenda en el acto de adorar. Le adoramos al Señor con nuestras vidas. También anotamos que en la adoración o en la espiritualidad de la adoración, al estilo de cómo nos mostraron los magos, el adorador es transformado en el acto de adorar, y una evidencia de ello es que regresaron por otro camino. Ya no salieron iguales. La verdadera adoración nos cambia, ¿no? Así les pasó a todos los adoradores, genuinos adoradores, en las Sagradas Escrituras. Cuando Isaías se le da acceso a semejante manifestación de la gloria de Dios en Isaías 6, ¿no es cierto? Él también se postra, reacciona como se espera que uno reaccione en la presencia del Santo. ¡Ay de mí! ¿No es cierto? ¡Ay de mí! Pero fíjense que ese ¡ay de mí! Se transformó en a la orden, Señor. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Entonces la adoración también le transformó. Me sentí muy bendecido en la mañana por la enseñanza del hermano Sergio, y me parece muy valiente de su parte, y él tiene muchísima legitimidad para hablar ante ustedes porque es alguien de la familia de Asambleas de Dios sobre el tema de la santidad. Y le mencionaba en el almuerzo que atrevido de parte del Espíritu Santo tocar un tema que es tan impopular hoy. Y sin ánimo de otra cosa, déjenme decirles que ustedes tendrían más que suficiente con los temas del hermano. Yo me siento afortunado de haber sido invitado para escucharle al hermano. Estaba muy agradecido por la administración a mi vida. Y luego él remató la administración y, para sorpresa mía, me pavimentó el camino para mi mensaje de hoy. Entonces hay una bonita sincronía del Espíritu Santo, ¿no? No le conocía al hermano, no sabía el tema que iba a tratar, pero el Espíritu Santo sí. Y entonces nos ha sintonizado en una forma muy preciosa. Bueno, el tema de esta mañana ya es en la presencia del Hijo de Dios. Y me remonto al Evangelio según San Mateo, nuevamente, esta vez al capítulo 3.
inicialmente. En San Mateo, capítulo 3, versos 13 al 17, se nos cuenta o se nos relata el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que en buena teología de Asambleas de Dios es el bautismo de agua y también el del Espíritu Santo. Qué bonito, por lo menos uno dijo aleluya. Los pioneros de Asambleas de Dios se hubieran saltado y hubieran gritado aleluya. Pero me temo que esas partes de la teología están un poco amortiguadas hoy en día. La muestra es que se han disminuido los aleluyas. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, verso 13, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Qué talla la de Juan, no? ¿Qué talla la de Juan? Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué espaldarazo el del cielo al inicio del ministerio de nuestro Señor. Este es mi Hijo amado. ¿Qué tal empezar uno el ministerio con esa voz? Qué belleza, ¿no? Este es mi Hijo amado, ¿no? Y para disipar cualquier vestigio de duda, de me equivoqué, la embarré. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo, la presencia del Hijo. Pero esa no es la base de mi relato esta mañana. Inmediatamente después de semejante participación del cielo, Jesús es tentado. Poderosamente bendecido, poderosamente tentado. Quisiera entonces mencionar la justificación para la exposición de esta mañana. Inevitablemente, cualquiera que pretenda entrar en la presencia de Dios se ha de preparar para conflicto en la presencia con el enemigo. No depende de nosotros. Esta es la realidad de la historia de la salvación. Es decir, cultivar la presencia de Dios inevitablemente nos lleva a un terreno también de conflicto, porque es siempre una presencia amenazada. Hay alguien
que no está satisfecho cuando entramos en la presencia de Dios. Le sucedió a Jesús, por eso tomo el caso de Jesús. Le va a suceder a sus seguidores. Entonces, por más hermosa que es la presencia de Dios, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado, dice el Salmo, ¿no es cierto? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hay un individuo, un ente, un ser, ¿cómo llamarlo?, plagado de envidia, que quiere dañar esa hermosura. Entonces, cualquier persona que aspire a entrar en la presencia de Dios, es bueno que sepa que también está entrando en batalla, en conflicto. Y no es nada accidental que este relato sea ubicado en el inicio del ministerio de Jesús, porque Satanás es experto en contaminar inicios. Entonces, tan pronto el cielo se abrió, Satanás se movilizó. Y si hay alguien que está pendiente de que el cielo se abre, es él. Ahora, permítanme, antes de examinar las tentaciones una por una, poner en contexto, en el contexto mayor de la historia de la salvación, este suceso de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez miramos, no en esta ocasión, la genealogía con la que abre Mateo. Mateo es un universalista. Mateo quiere comunicar que la venida del Mesías es para reunir a las naciones. Entonces la genealogía, en su genealogía, el punto de partida de Mateo es Abraham, ¿no es cierto? Porque él quiere probar eso, que en el Mesías serán benditas todas las naciones de la tierra. Para la muestra un botón, los magos. Lucas, que también nos cuenta esta historia, él tiene otra intención al escribir su evangelio, y mañana trabajaré un poquito más la intención con el relato que expondremos. Pero en el evangelio de Lucas, que también se ocupa de destacar una genealogía, ya su genealogía no hace énfasis tanto en Abraham, sino, adivinen en quién, en Adán, en Adán. Entonces las tentaciones registradas tanto por Mateo como por Lucas tienen una intención. La intención, por lo menos en la versión de Lucas, sería que lo que está de por medio frente a las tentaciones que Jesús va a sufrir no es la caída de un individuo, pero es la recuperación de todo el proyecto salvífico de parte de Dios. Si el primer Adán nos falló, el segundo no puede fallarnos. ¿Ven la conexión? A eso va, a eso apunta Lucas, claro. Ya en Jesús no solamente se trata, al estilo de Mateo, de recuperar a las naciones,
Pero ya en Jesús ahora se va a recuperar todito el proyecto de la creación y de la salvación que Dios tuvo en mente al principio. Y el primer Adán fue probado. Pero a Satanás, como le encanta pescar en río revuelto, él transforma esa prueba en tentación. Igual aquí, el Espíritu le lleva al Señor al desierto y allí él aprovecha para tentar. Entonces, con esta tentación estamos ante algo de magnitud, ¿no? Lo que está en juego es la recuperación del proyecto inicial de parte de nuestro Dios, la creación, el universo, la raza humana. Esta fue su genialidad, que fue dañada por la primera caída. Entonces, en esta segunda oportunidad, por el segundo Adán, se presenta la oportunidad de recuperar todo el proyecto genial de Dios por medio de su Hijo. Entonces, esto nos ayuda para desprendernos un poco de la idea de aquí estamos frente a pequeñas tentaciones y cómo alcanzar la victoria en las tentaciones. Esto es mucho mayor. Y por supuesto que el beneficio va en esa dirección. Pero aquí lo que está en juego es la recuperación de ese proyecto inicial donde Dios le puso el alma. Terminaba de hacer algo en la creación y decía que estaba bueno. Y hacía fiesta el Señor. Pero cuando nos hizo a nosotros, tiró la casa por la ventana. Y se regocijó tanto en el proyecto que no se ahorró absolutamente nada. Vio a este par de polluelos amándose en el jardín de Edén. Y como buen generoso les dijo: ¿saben qué? Toda la tierra es de ustedes. Les bendigo, disfrútenla, administrenla, gócenla, celébrenla. Y da la impresión que semejante maravilla duró tan poco. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Hubo un individuo que no sabemos. La Escritura no nos dice cómo se infiltró en medio de tanta belleza, con que Dios os ha dicho. Qué terrible. Igual viene ahora. Pero otra cosa también está en mente. Es que nosotros le fallamos a Dios como seres humanos, ¿no es cierto? Ahora Jesús viene a tomar nuestra posición de seres humanos y a decirnos a través de esta experiencia cuánto se identifica con la raza humana. Si hay un componente, oigan bien, que nos caracteriza a los seres humanos, es que todos tenemos un registro de caídas, ¿o no? Y por eso estamos aquí. En últimas, amados hermanos, no estamos aquí por virtuosos, por favor. Estamos aquí porque estamos tan suciecitos que de vez en cuando Asambleas de Dios tienen que organizar esto para una limpieza colectiva. Eso es, ay. ¿Cómo no? Esos ay son buenos también. Aquí sí, no nos cabe la menor duda. Si Jesucristo fue tentado, es porque fue humano, ¿o no? Aquí sí,
Estamos ante algo irrefutable. Si Él fue tentado, entonces efectivamente tú fuiste humano. Y la belleza de esta experiencia que vamos a descubrir es cómo Él nuevamente nos abre la posibilidad de ser humanos sin caer. ¿No les parece eso extraordinario? Porque ese fue el proyecto inicial. Nos va a decir que es posible en esta naturaleza vivir la presencia de Dios en victoria. Entonces me pareció muy oportuno el trabajar la historia de este capítulo terrible, pero a su vez glorioso, de la vida de nuestro Señor Jesús. Ahora, miren ustedes cómo inicia Mateo el relato. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y una vez más rectifico la política del cielo. En la política del cielo, el estilo es descender. De pronto, en la política de Iglesia Crecimiento, el estilo es ascender. Pero en la del cielo, descender. Le llevó al desierto. Y ahí dice, para ser tentado por el diablo. Bueno, si Jesús viene a traer una nueva creación, nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Si ese es el caso, entonces Jesús tiene que pasar por el mismo examen por el que nosotros pasamos. Entonces el sabor que más bien da Mateo es que el cielo está convocando a Satanás para un duelo, que el cielo está trayendo a Satanás a una convención con Jesús para declararle en sus mismísimas narices que sus días en la tierra están contados. Pongámoslo desde esa perspectiva. El cielo efectivamente está indignado con lo que hicimos con ese proyecto, pero está furibundo con un enemigo mayor. No, nosotros no somos los enemigos mayores del Señor. Entonces, este escenario de la tentación suena más a un duelo, suena a un medir de fuerzas, suena a acabar con las pretensiones de las tinieblas. Aquí está siendo convocado a una batalla y en el propósito de Dios. Y Dios acaba de decir, le ha puesto a ese hijo. En Él tengo complacencia. No me cabe la menor duda de que no me va a fallar. Él me satisface completamente. Entonces le voy a poner delante el enemigo mayor. ¿Por qué? Porque el cielo quiere enviar ese mensaje. Tus días están contados sobre la tierra. Lo que eso significaría para la iglesia es que a nosotros, al habernos llamado, se nos ha llamado a un camino ya conquistado, por favor. Nosotros entramos en un camino sencillamente para disfrutar la victoria que otro la ganó por nosotros, porque el primer Adán no lo logró. Y esto para decirles lo siguiente, que esta victoria Jesús no la necesita, por favor. Nosotros la necesitamos. Entonces, Él está ahí combatiendo, no por Él. Él está combatiendo por nosotros. Y es que todo lo que Jesús hizo desde el cielo y aquí en la tierra, lo ha hecho ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros vino,
por nosotros vivió, por nosotros murió, por nosotros resucitó y fíjense bien, por nosotros vendrá. Ahora empezamos a entender algo de la magnitud de nuestro Señor, que Pablo captó muy bien cuando se confesó: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi meta es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesús en Dios. Ahora entendemos pues la pasión que vibraba en el apóstol, porque descubrió que en Cristo están reunidas las riquezas de la sabiduría, del conocimiento y de la gloria. Qué agradecidos le estamos al Señor que pasó el examen por nosotros. Eso sería más que suficiente esta mañana, ¿no? A manera de introducción. Ahí podríamos concluir, pero después viene la exhortación de la presidenta, que no termine el mensaje. Tiene que volver a terminar sus mensajes. Entonces, la forma como lo voy a poner es: estas tentaciones definitivamente se presentan como un atentado a la identidad de nuestro Señor Jesucristo, tocando tres expresiones de esta identidad. En la primera tentación, la suficiencia; en el segundo, la confianza; y en el tercero, la exclusividad. Primera tentación, un atentado a la identidad, la suficiencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo. Fíjense que Mateo no dice y vino a él Satanás, sino le califica por su especialidad. ¿No es cierto? Por su especialidad. Y su especialidad es ¿qué? Tentar. Tentar. Satanás no prueba, Satanás tienta. Y le dijo: si eres hijo de Dios, un atentado a la identidad. Pero recuerden, ¿qué es lo que acaba de oír Jesús en el bautismo? Ven, si alguien astuto, pendiente de la voz de Dios, ¿o no? Pendiente. ¿Saben por qué vive pendiente de la voz de Dios? Porque le aterra la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo. Miren por dónde entra: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, un atentado a la identidad, pero el lado que va a trabajar Satanás, el tentador, es la suficiencia. Esta tentación, la primera, tiene lugar en el desierto. El desierto en las Escrituras tuvo un significado enorme. El desierto era la ausencia total de la vida. El lugar donde si alguien iba a vivir, tenía que depender solo de Dios, porque no había recursos colaterales
de los cuales sostenerse. Entonces, el desierto era el espacio para la total dependencia de Dios. Pero el desierto trae otras memorias. En el desierto, el pueblo de Dios fue probado. ¿Y pasó o no pasó la prueba? No pasó la prueba. ¿Por qué? Porque el ADN ya está marcado. Nuestros primeros padres pecaron, nosotros pecamos. Entonces, el desierto también es lugar de prueba. En el desierto, ellos fueron probados y Dios se indignó. Pero también el desierto, fíjense, es un gran espacio para la revelación. Fue en el desierto, ¿no?, donde Dios se reveló y reveló tanto de sus propósitos a alguien que también ayunó por 40 días y 40 noches. En el desierto a Moisés, en el monte se le da la ley. En el desierto, o a partir del desierto, a Jesús se le entrega el Evangelio. Entonces, a la vez que desiertos son intimidantes en la vida, son grandes espacios para la revelación de Dios. Y la idea, si algunos de ustedes están pasando por desiertos, no es tanto, Señor, sácame de este desierto, sino usa el desierto. ¿Me explico? Por más intimidantes que estos sean, y quiero decirles, si todos nosotros estamos en el ánimo de seguir las pisadas de Jesús, tenemos que pasar por los desiertos. Esos espacios de la vida, esos ciclos de la vida, esos momentos de la vida, cuando nada vive, nada funciona. No hay fertilidad en ningún lugar, no hay fertilidad en casa, no hay fertilidad en el ministerio, no hay fertilidad en las finanzas. Una total ausencia de la vida, que son desesperantes, son amenazantes. Y uno siente el pavor de la ausencia de Dios. Todo lo contrario, esos desiertos son muchas veces orquestados. Y a veces en la pedagogía divina, Él provoca un desierto cuando nuestras bases de dependencia son muletas. Cuando, por ejemplo, la tarea de ser pastor, el trabajo de ser pastor ha llegado a ser tan querido que esa es mi identidad. Y si no tengo este trabajo, y si no me dan esta responsabilidad, y si no me nombran para este cargo, no soy nada, ni nadie. El Señor dice, muy bien. Entonces, por ahí vamos a empezar. Lo quita, lo pone en un desierto. Así es que ni confundamos tampoco los desiertos con iniciativas del demonio. No. Los desiertos son dimensiones de la vida donde Dios nos separa para especial revelación. Si están en un desierto, no, Señor, sácame de este desierto, sino, Señor, usa este desierto de tal forma que al salir de él tenga historias para contar, historias nuevas para contar. Entonces, el desierto. Mira, Satanás entra en acción y recordemos que él es un especialista en quebrar relaciones significativas. ¿Verdad? Eso es donde él muchas veces apunta. Donde ve una bonita relación, la quiere quebrar. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Donde ve una bonita relación, lo quiere quebrar. Se acaba de manifestar el cielo con semejante confesión. ¿Me explico? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por favor,
Es la única persona de quien Dios se puede expresar de esa manera. Es la relación más bella que puede existir sobre la tierra. Es la relación más decisiva para la raza y para la historia humana. Oigan bien, si eres el Hijo de Dios, qué terrible. Así es que si tienen algo muy querido, si tienen una relación muy especial, si la relación con su Dios es muy íntima, cuídenla, porque está bien amenazada. Él se especializa. ¿Cómo es que nosotros fuimos criados como hijos, como amigos, como compinches de Dios? Y en Gálatas terminamos siendo enemigos. Vosotros, los que antes eras ¿qué? Enemigos. Los que antes no erais ¿qué? Pueblo. Ahora habéis sido hechos pueblo. ¿Cómo es que se desarrolló esa enemistad con nuestro mejor amigo? ¿Qué pasó? Entonces Él viene a tratar de quebrar esa relación. ¿Por dónde se acerca? Se acerca por el lado débil de Jesús en este momento. No, por ahí ataca. ¿Cuál es la necesidad del Señor en este momento? Pan. Una necesidad legítima. ¿O ustedes creen que después de un ayuno de 40 días uno no quiere comerse una arepita con huevo? ¿O no? Es claro, lo más, un patacón, eso es. Lo más natural es tener hambre. Tuvo hambre. He ahí otro indicio de que Jesús era humano. Tuvo hambre. El hambre es algo legítimo y en este momento es un momento de debilidad de parte del Señor. Entonces, fíjense que le ataca al Señor por el lado vulnerable. Ahora, esta tentación no es tanto un cuestionar o provocar duda, no, sino más bien lo que Satanás le está diciendo es que en el desierto Dios y su palabra no son suficientes. Por eso es un atentado a la suficiencia de Dios, que Dios y su palabra en el desierto no son suficientes, que Él debe usar su identidad, si eres hijo de Dios, para suplir las insuficiencias de Dios y su palabra. Con frecuencia se ha visto esta tentación más bien como crearle dudas al Señor. Y es muy posible que haya algo de eso, pero definitivamente Satanás no le está pidiendo nada de eso, que dude de su Padre, sino más bien como ya que eres hijo de Dios, ¿no es cierto? Y tienes hambre, entonces usa tu identidad, ese es un atentado a la identidad, usa tu identidad para transformar el desierto en una panadería. En otras palabras, Jesús, eso que acabas de vivir, el cielo que se abre, el Espíritu Santo que desciende y esa voz que oíste, este es mi Hijo amado, que se dejen ver en el desierto. Fíjate, Jesús, que no es suficiente porque tienes hambre. Fíjate que tienes que hacer algo adicional porque precisamente eso que acabas de oír y que acabas de experimentar, la presencia del Espíritu Santo y esa confesión de parte de tu Padre no son suficientes. Hay que buscar otros medios, hay que buscar otras manifestaciones. Es decir, lo que Satanás le está diciendo es sencillamente esto: no es suficiente con lo que el cielo se manifestó. Y yo les pregunto, ¿es o no es suficiente? ¿Es o no es suficiente la presencia del Espíritu Santo? ¿Es o no es suficiente que el Padre le diga al Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia?
¿Jesús debe o no debe descansar en ese espaldarazo del cielo? Jesús toma la espada del Espíritu. Así es, ¿no? Dice Efesios, la palabra es que la espada del Espíritu, y empieza a guerrear. Le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. ¿Y qué es lo que acaba de salir de la boca de Dios? ¿Qué es lo que acaba? Díganlo. ¿Ven la conexión? La forma de responderle a Satanás es, no creo eso, yo le apuesto a lo que acabo de oír. ¿Me explico? No creo eso, yo le apuesto a lo que acabo de oír. Yo voy a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación también es un atentado a la identidad, pero esta vez ya no es la tentación a la suficiencia, sino a la confianza o a la confiabilidad. Ahora fíjense lo interesante de las movidas de Satanás. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso, ¿dónde? Oigan bien, es de Satanás. Oigan bien, es propio de Satanás el tentar a la gente a subir. Así es que ni se les ocurra creer que necesariamente ascenso es santidad. Podría ser haber sucumbido a una tentación. Porque, fíjense, el espíritu lo lleva ¿dónde? Abajo. Satanás lo lleva ¿dónde? Y no solamente a la santa ciudad, y no solamente al templo, lo lleva ¿dónde? Al pináculo del templo. Es decir, aquí se ve pues clarísima la intención del enemigo. Si no pude a través de su debilidad, entonces voy a trabajar a través de su fortaleza. El templo es de él. La ciudad, hasta le dice, la santa ciudad, ¿no? La ciudad santa. Esto apasiona el corazón de Jesús. Entonces él dice, bueno, como no pude por el lado de la carne, entonces le voy a trabajar por el lado de su fortaleza. Ya que no pude por el lado de la debilidad, voy a trabajar por el lado donde él es fuerte. Es decir, si no le hago un carnal, entonces le voy a hacer un súper espiritual. ¿Ven la movida? No, como no funcionó por la carne, entonces le voy a funcionar por el lado que a él le agrada, al lado que apelo, lo que más estima, la santa ciudad, el templo. Entonces, si no le puedo hacer un hijo de Dios carnal, le voy a hacer un hijo de Dios súper y supra espiritual. Y aquí el perverso deja ver su lado más oscuro de perversidad. Es el abusivo y perverso uso de las Sagradas Escrituras. Satanás se da cuenta que el Señor le respondió, mira, escrito está. Y entonces en su segunda movida dice, de acuerdo, pero si es que yo no estoy en desacuerdo contigo. Oigan bien, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Ya que tú estimas tanto lo escrito y yo también. ¿Me explico? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Las escrituras son para ser usadas.
Excelente, Jesús, te va muy bien. Entonces, échate de aquí. Dice así. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está. Y esta vez añade: también, también, porque ya no se trata de utilizar la escritura, se trata de utilizar la hermenéutica correcta. Ya no se trata de citar la Biblia, se trata de saberla interpretar, la escritura. Hay dos tipos de hermenéutica: la hermenéutica de las tinieblas, que manipula las sagradas escrituras, y aquí para mí está la mayor perversidad de las tinieblas. Jesús le dice: es que no se trata de citar la escritura. Fíjense cómo el diablo también se la sabe de memoria, ¿o no? Y cómo es capaz, es tan matemática su pedagogía, que es especialista en citarla en el momento oportuno, en el momento de necesidad y en el momento más esperado, de tal forma que uno dice: es incuestionable, esto es de Dios. Así es que no traguemos cuento cuando solo nos citan hermosas citas de la escritura, pero esa es su aplicación. Tenemos que ser como los creyentes de Berea, que aún a Pablo le hacían lecturas de lo que enseñaba para saber si coincidía con la revelación de las sagradas escrituras. Así es que ningún apóstol es infalible aquí. Hay una sola palabra y esa está escrita. Esa es susceptible de ser estudiada. Si está escrita, es susceptible de ser meditada, es susceptible de ser investigada, es susceptible de ser usada por el Espíritu Santo para hablarme a mí. Entonces Jesús no comió cuento. Entonces fíjense qué movida. No, pues Jesús, a mí también me encanta el estudio bíblico. No, si yo también conozco las escrituras, y si de las escrituras se trata, estoy de acuerdo contigo. Fíjate lo que dice las escrituras: échate, porque a sus ángeles mandará, para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, le está diciendo Jesús: entonces practica lo que crees, pues. Le está diciendo de alguna manera: sé un misionero de la fe. Eso es tener fe. La palabra te da permiso para deporte extremo. ¿O no sería deporte extremo? Sin paracaídas. Esto tiene su lado de humor, por favor, pero es muy serio lo que está sucediendo aquí. La verdad que sí, la verdad que sí. Ahora lo que quiero decirles es lo siguiente: nuestra risa delata. Tanto se está utilizando hoy la palabra para espiritualidades extremas, que levitar, que doblarse, que sembrar, que pactar, que limpiar. Bueno, se está utilizando. Ustedes han visto en los pueblos antiguos, cuando uno quería que alguien le dijera el destino, uno iba al del parque, y el del parque tenía un periquito, ¿no? Y entonces le decía: tranquilo, yo ahora le doy al periquito la orden. El periquito entraba, sacaba una tarjetita y decía: a punto de casarse, le esperan días preciosos. Bueno, el otro es vendedor, el otro no nos va a decir cosas terribles. Y claro, como para medio hacerlo realista, dice: tendrá algunas dificultades, pero las superará. Y claro, no nos dábamos cuenta que el perico sacaba todo lo mismo para todos. Así se está utilizando la palabra hoy para todas las aberraciones habidas y por haber. Escrito está. En otras palabras, lo que Satanás le está diciendo: mira,
La Escritura te da permiso. Échate de aquí, haz deporte extremo. La Escritura te da permiso porque ha dicho el Señor que a sus ángeles mandará. Además, está detrás de su intención. Fíjate, este será un acto espectacular. Te he traído aquí, pero fíjate el momento en que te he traído. Es día de culto y tienes a toda la ciudad a tus pies. Tú échate y Jerusalén lo tendrás a tus pies. Misión a través del espectáculo. Y cómo nuestros cultos han dejado de ser cultos para volverse espectáculos. Ya veo que en algunas iglesias, en las iglesias en las que nací yo, honestamente había la mesita y la cruz y el púlpito, es todo lo que había. Fíjense todo lo que hay ahora. Cuando haga la aplicación, allá voy a ir, ya no estamos satisfechos con lo fundamental. Ya algunas iglesias ya no es necesario que una lámpara le ilumine al predicador. Ahora tiene que haber toda una ingeniería de luces. ¿Por qué? Porque debe iluminarle este lado, la presencia de la cara del comunicador es importante, el traje que se viste, desde luego que sí, y ojalá que se demarca para que la cámara lo ilumine. Pastor, le convendría un collarcito para que se vea pues que es hijo de Dios. Ábrase un poquito la camisa para que se vea que usted por dentro también lleva oro. Y en otras iglesias ya el humo santo, ¿no? Todos por favor, estamos tentados a hacer la misión a través de lo espectacular y no a través, esto dice la palabra. Es que lo espectacular llena el templo, lo espectacular trae gente, tenemos que hacer impacto. Esta fue una tentación. Además, mira en el momento en que lo hago, tendrás a Jerusalén a tus pies. Y Satanás es buen psicólogo. Yo sé que esa Jerusalén te da dolores de cabeza. Oh Jerusalén, Jerusalén, si solo hoy, ¿no dijo así? Si solo hoy, cuando entró a Jerusalén, la miró desde lejos al final, ¿y qué hizo? Es como Satanás le dice, mira, hay formas de evitarlo. No hay que ser tan radicales. Además, fíjate bien, lo mismo lo podemos conseguir con estos medios. Recuerda que el neoliberalismo le dice a Jesús, construyó algo que se llama el pragmatismo. Hay que utilizar lo que funciona, por favor, Jesús. Y tú sabes que el mismo pueblo que tu padre hizo es un pueblo que le encanta el espectáculo, le encantan las señales. ¿Y cómo pidió señales en el desierto? Ah, no, entonces estás en muy buen terreno, échate y se acaba tu carga. Qué tentación, el uso de la espectacularidad por el de la obediencia. Nuevamente el Señor saca la espada del Espíritu, que es la palabra. Escrito está, pero también. Escrito está, pero también. Oye, Tito, que yo sí sé de hermenéutica. Pero también, no tentarás al Señor de Dios.
yo voy a proceder por lo que diga mi Padre, no por la espectacularidad. ¿Acaso no le dijo a uno de los que voló la orejita de aquel guardia cuando fueron por el Señor: y es que tú no crees que soy capaz de pedir a mi Padre que mande una legión? ¿Dijo o no dijo? ¿Hizo o no hizo uso de eso? No. Porque si se venía a identificar en todo con nosotros, tenía que portarse como un hijo. Entonces, lo que el Señor está tratando de decirle es: Satanás, el salmo que me acabas de citar, también lo conozco, me garantiza la protección de Dios, no me invita a deporte extremo. ¿O no? Ese es el salmo. ¿Cuál salmo? 91. Ese es el salmo que está citando. Entonces el Señor dice, también yo lo conozco. Ese es un salmo que me dice que Dios me va a proteger, no que me está invitando a un deporte extremo. La tercera tentación, otra vez un atentado a la identidad, pero este lado se mete por la exclusividad. Otra vez, ¿cómo nos ayudan los evangelistas en el realismo de la Escritura? Otra vez, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por ese otra vez, no? Y decimos otra vez, ¿no? Pero Señor, ya fui tentado la semana pasada de esta manera, otra vez. No, por favor, ya párele esto. ¿No decimos así? Y luego vamos caminando a la oficina, otra vez. No, Señor, no puede ser. Así es con el demonio, otra vez. Es que no da brazo a torcer. Y a veces pasamos por eso, ¿no? Como que Él se especializa en hacer de nuestra vida un centro de convenciones de las tentaciones. Otra vez. ¿Cómo nos identificamos? Fíjense, otra vez. No. Y a veces, claro, a veces caemos, porque 7 veces cae el justo. Y claro, la tentación de los demás es decir, pero es que usted no aprendió de la primera vez. Sobre todo ustedes, doñas, se especializan en recordarnos que llevamos un archivo, un inventario de caídas. Amén, no. Ahí no cabe el amén. Déjelo para otro lugar. Pero otra vez usted en las mismas. Pero otra vez se dejó joquetear por esa. Pero si ya el consistorio le disciplinó, otra vez se fijó usted en aquella. Ay, cómo nos cantan las historias con la otra vez. Hermanos, Jesús vivió muchas otras veces. Estamos en excelente compañía. Y estamos en la compañía más maravillosa, porque cómo avergüenza el otra vez, especialmente si otra vez caímos. ¿No es cierto? Pero qué mano la del pastor. ¿Saben qué dice? Pero yo también otra vez te vengo a redimir. ¿No es eso hermoso? Y si Satanás persiste, yo voy a persistir más, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es que si tenemos, ahora, un momentito, que este no sea permiso para ir a pecar. Y no vamos a terminar aquí creciendo en gracia, pues. No, esto no es permiso para pecar, por favor. Esto es permiso para adorar al Señor. Ya se me ha ido el tiempo, ya tengo que terminar, qué vergüenza. Pero la tercera debo elaborar un poquito más. Miren la estrategia.
Otra vez le llevó el diablo. ¿A dónde? ¿A un monte qué? ¿Alto? ¿No les digo que Él es especialista en hacernos subir? ¿Saben para qué? Porque el totazo es tenaz. ¿Por qué es, hermanos, en la naturaleza de todos nosotros, en el registro de pecados de mi propia vida? ¿Por qué es? ¿Qué hay de perversidad en el corazón humano? Que los momentos cuando hemos caído han sido momentos después de gloriosos encuentros con Dios. ¿No es cierto que eso es el realismo? El realismo bíblico. Entonces lo sube todavía a algo más alto. Dice, pues ya el templo no está satisfecho, entonces te voy a llevar a algo mucho más alto. Recuerden que la segunda tentación es el templo. Iglesias son excelentes sitios que Él escoge para tentar. Entonces esta vez le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Exactamente. Pero es que acaba de saber que ya la humanidad había empezado a adorar. ¿Recuerdan? Ayer nomás hablamos de eso. Esto ya le ha indignado. Ya el cosmos a través de la estrella y la humanidad, la promesa en Abraham ha empezado a realizarse. Ya hay desplazamiento en el planeta. Y entonces los pueblos están viniendo ¿a qué? A adorar al rey. Ya hay gente que ha salido de su dominio y está entrando a la presencia del rey. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. Este fue el pánico de Satanás. Pero sí, estas tres tentaciones uno puede cualificar. La tercera casi fue irresistible. La tercera fue mordaz. La tercera fue un golpe bajo. Vean cómo se acerca el enemigo. El primero fue a través de su debilidad. El segundo fue a través de su fortaleza. El no puedo la debilidad, no puedo la fortaleza, entonces voy al corazón. Mira, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo está en tu corazón. A ti te apasiona el mundo. Tu misión es al mundo. Tu misión es conquistar los reinos y los poderes de esta tierra. Eso está en tu corazón. Yo me quiero hacer socio de esa empresa. Yo te quiero acompañar en ese logro. Yo te puedo decir que sí lo puedes lograr y yo te quiero aplaudir por semejante utopía. Cuenta conmigo. Esto fue una tentación. Y además le dijo, oigan bien, le dijo, yo sé que ya tienes tu método. No es necesaria la cruz. No. La cruz no es necesaria. El poder es necesario. Y yo lo tengo. Te lo doy. Así dijo, te lo doy. La cruz no es necesaria. El poder. Esta, si las otras fueron tentaciones, esta fue no tentación, esta fue un terremoto al corazón del Señor. El Nobel griego Kazantzakis, Nico Kazantzakis, quien escribió su famosísima novela que luego fue hecho una burla en términos del cine, La última tentación de Cristo, es en este momento, cuando el Señor está ya clavado en la cruz. Viene un ángel y le dice, vengo de parte de Dios. Así le dice, vengo de parte de Dios. El Padre a quien amas te manda a decir, ya has demostrado, ya se ha visto que estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Dice que te bajes nomás, que ya está probado, que no necesitas más
de la cruz. La última tentación de Cristo. Yo sí creo. El deseo de que, si es posible, pase de mí este cáliz, Padre. Esto sí le fue atractivo, hacer la misión sin cruz, con el poder. Dice, yo solo pido un detalle, y claro, yo te voy a acompañar en esto. Si lo que Satanás le está insinuando es: Escritura, muy bien, sigue adelante. Padre, muy bien, sigue adelante. Conmigo, Satanás le dice, puedes ser muy posmoderno. Puedes adorar a Dios y también a mí. Así de sencillo. Porque no es que le dice, deja a tu padre y adórame a mí. No. La tentación es esa. Mira, y sigue nomás adorando al Padre. Lindo que sigas predicando las Escrituras, excelente, y yo te apoyo en todo eso. Y ahora te apoyo en la empresa final, que es el mundo, y conquistar el mundo a través del poder. Solo un requisito, ¿no? Que me hagas socio, adoras al Padre y me adoras a mí. Y además, a lo mejor le dice al oído, oye Jesús, ¿y sabes qué? Y no hay nadie que nos está viendo. Estamos solitos. Nadie se va a enterar de esto. Este es un contrato entre tú y yo. Nadie se va a enterar. Cómo son de irresistibles esas tentaciones cuando estamos solos. Cuando nadie nos ve. Y cómo son de irresistibles estas tentaciones cuando alguien nos ofrece el poder a cambio de la cruz. Aquí sí, la reacción del Señor es fulminante, porque tocó el alma. Vean lo que le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vean, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La gloria no la comparte con ninguno. Y voy a hacer misión de la forma como está escrita. No es el poder, sino la cruz. Y esa es la forma como voy a glorificar al Padre. Concluyamos, hermanos, dos aplicaciones. Una, ¿por qué tenemos el presentimiento de que los fundamentos en los cuales crecimos ya no son suficientes? Que ahora tenemos que ir a un carnaval espiritual para averiguar, para promocionar una cantidad de aberraciones espirituales que nos sacian y nos sacian y nos sacian. Por ejemplo, hubo una época cuando nos quedaba muy grande ser pastores. Lo sentíamos como una carga terrible. Hubo momentos en la vida cuando decíamos: Señor, ¿a qué nos has llamado? El pastorado es demasiado grande para nosotros. Pero entiendo que ya no estamos, ya eso no es suficiente. El otro día me dijo un hermano: Jorge, vamos a visitar a fulano. Entonces yo mencioné el nombre. Ah, sí, claro, a Juan. No, Jorge, ya no se llama Juan, el apóstol Juan. Ya no se llama tal, el ungido tal. Ya no se llama tal, el general tal.
porque entiendo que hasta generales hay. Es que ya no es suficiente ser pastor. ¿O eso no nos queda grande? El pastorado es una carga terrible, es enorme. Ya no es suficiente eso. Ya no es suficiente que somos hijos de Dios. Ya no es suficiente descubrir a Dios en las manifestaciones ordinarias de la vida. El pancito, el cónyuge, la iglesia, el testimonio. Eso ya no es suficiente. Ahora tenemos que entrar en un carnaval de sensaciones y espectacularidades, porque aquellas cosas que fueron fundamentales ya no son suficientes, que tenemos que apelar a nuevas creencias. Siempre pacte, venda a Dios deudas, trance con Dios, negocie, redima a sus hijos, invierta. ¿Qué pasó con el sencillo diezmo? Ya no es suficiente. Ya no es suficiente la casita que Dios me dio, la camisita que Dios me obsequió. No, hermano, usted es hijo del rey, tiene que ser de marca. Dimensione, entre en la cuarta dimensión, por favor. Visualice el coche que quiere, trance con Dios, pacte. Usted es hijo del rey. ¿Y qué pasó con el Hijo de Dios? Hemos entrado en un carnaval de sensaciones y de espectacularidad, como que si Dios ya no se manifiesta en lo ordinario. Y hermano, ¿no está feliz con solo tener un cónyuge fiel, que la ama? ¿O usted no espera entonces? No, hermano, pues es que el Señor hasta nos enseña toda una calistenia espiritual. Hay tal cosa como dimensiones de la gracia que yo espero que mi marido realmente haga señales, maravillas, trone y destrone. Pero qué lindo el que duerme con usted y le ama y ronca y no está feliz con eso. Lo que quiero decir, hermanos, Jesús nos está diciendo, oigan bien, Dios se especializa en manifestarse más en lo ordinario que en lo extraordinario. Pero que a lo pobre, a lo ordinario del mundo escogió Dios. Dios está interesado en que sencillamente oigamos su palabra y obedezcamos. Eso es todo lo que quiere. Él espera de nosotros que seamos fieles y buenos. Y dos, la segunda aplicación que quisiera hacer es el valor de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras me parece que se han vuelto literal la cajita del perico, el manual de la buena suerte, la promoción de autoayudas, el desarrollo personal, un crecimiento en la autoimagen, manuales de cantidades de cosas. Pero por favor, no, las Sagradas Escrituras, aunque podrían tener los beneficios colaterales para todo eso, las Sagradas Escrituras nos fueron dadas para combatir enemigos mayores, entre ellos las mismísimas tinieblas. Las Sagradas Escrituras, por favor, no la manoseen. La Sagrada Escritura es palabra mayor, es palabra santa, es palabra para combatir los grandes males y perversidades de la historia. La palabra de Dios es palabra para decirle, por ejemplo, a toda una sociedad neoliberal y consumista, para decirle a ese mundo, no solo de pan vivirá el hombre. Si la iglesia no esgrime en esta época esta palabra mayor, el mundo consumista nos va a tragar a todos. Y en las palabras del anciano Sábato, por favor, es momento de resistir, de decirle al mundo neoliberal que nos quiere vender el tratado de libre comercio, no solo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que está escrito es para sacudir a las tinieblas mismas del universo y decirle al perverso de la humanidad: tus días están contados. Alguien triunfó sobre ti y nosotros en ese mismo camino vamos a hacer misión con un solo mensaje: escrito está. Oremos.